Buenos días, chicos. Hoy día vamos a tener nuestra primera clase ya de obligaciones. La semana pasada fue muy interesante nuestra sesión de inducción. Y como les digo, hoy día comenzamos con, digamos, los primeros 20 minutos de clase teórica para que ya el día miércoles a través de la videoconferencia Zoom podamos complementar algunos temas y escuchar sus participaciones, esta retroalimentación que es parte fundamental del curso. Nosotros a veces, sin necesidad de pasar por una facultad de Derecho, en nuestra vida diaria somos sujetos de las obligaciones, ya sea como acreedor o como deudor. Tal vez, como les digo, no necesariamente nos damos cuenta y somos conscientes de ello cuando usamos el transporte público, cuando vamos a la tienda a comprar. Ahí estamos asumiendo algún rol de acreedor o deudor de algún tipo de prestación o de algún tipo de bien. Muy bien, entonces el día de hoy lo que vamos a ver es cuáles son los elementos de la obligación para que luego podamos en la clase el día miércoles diferenciarlo con otras situaciones o relaciones jurídicas. ¿Ok? Muy bien, yo ya fui avanzando un poco con la pizarra para hacer un poquito más ágil el tema y los 4 puntos que vamos a ver el día de hoy son sujetos, vínculo jurídico, objeto y causa. Los sujetos de la obligación tienen que ser por lo menos uno en la parte pasiva y uno en la parte activa. ¿Esto cómo lo graficamos? Sujeto pasivo de nuestra relación obligatoria va a ser el deudor. Nuestro sujeto activo va a ser el acreedor. Muy bien. De una vez voy a ir tratando de forma conjunta sujeto y vínculo, porque no solamente es imprescindible que esté el sujeto deudor y el sujeto acreedor, sino que tiene que haber un vínculo jurídico. Y a lo largo de todo el curso, ese vínculo jurídico lo vamos a graficar con esta rayita en rojo. Este nexo, esto que no es algo tangible, sino justamente es algo jurídico, abstracto, que no lo vemos, a diferencia del acreedor y el deudor, que sí lo vemos, que sí lo podemos tocar. Este vínculo jurídico es el nexo entre el deudor y el acreedor. Muy bien, pero esta relación obligatoria que está planteada en este primer esquema no es la única que se puede presentar. Al contrario, pueden haber distintas situaciones dependiendo de los sujetos que participan, pero siempre teniendo en claro que lo indispensable es que por lo menos haya un deudor y un acreedor en nuestra relación obligatoria. Pueden existir supuestos en donde solo exista un deudor y varios acreedores, nuestro vínculo jurídico. Aquí estamos frente a una pluralidad de sujetos en la parte activa. Otro escenario es pluralidad en la parte pasiva, nuestro vínculo jurídico frente a un único acreedor. Y también podemos encontrarnos frente a escenarios de pluralidad mixta. ¿Qué implica ello? Que por lo menos habrán 2 deudores y 2 acreedores unidos por este vínculo jurídico. Muy bien, estos son los 4 escenarios que se van a presentar en cualquier tipo de obligación. ¿Ok? Y ya el miércoles les daré una pequeña tareita para que ustedes me identifiquen. Sujetos simple, un deudor, un acreedor, pluralidad de sujetos en su modalidad activa, pluralidad de sujetos en su modalidad pasiva o pluralidad de sujetos en su modalidad mixta. Muy bien. Nuestros sujetos tienen que ser determinados o determinables. Determinados está pensado en algo muy concreto. Desde el inicio en que el deudor y el acreedor pactan la obligación, son conscientes y saben con certeza quién es deudor y quién es acreedor. Y aquí me permito hacer una precisión importantísima. Los elementos, estos 4 elementos que vamos a ver el día de hoy, están pensados a ser determinados o a ser identificados al momento en que nace la obligación. Una vez que nace la obligación, estos elementos pueden sufrir algunas situaciones que los modifican y las consecuencias pueden ser el cumplimiento parcial tardío defectuoso, que la obligación deje de existir u otros escenarios que a lo largo del curso veremos.
Pero ahorita estamos partiendo de, decirlo así, el nacimiento de la obligación. Para yo poder afirmar que estoy frente a una obligación, al momento en que nace tienen que presentarse estos 4 elementos. Uno de ellos, hasta este punto, el de sujeto, deudor y acreedor claramente determinados. Pero eso no necesariamente va a presentarse en todos los escenarios. Vamos a estar frente a situaciones en donde, por ejemplo, la obligación nace, pero no necesariamente van a estar los 2 sujetos claramente identificados. Cuando hablo de 2 sujetos me refiero a la parte activa y pasiva, ¿ok? Para temas prácticos nos vamos a centrar al inicio de estas primeras clases en el primer escenario. Ya cuando más adelante, más o menos en la tercera semana del curso, veamos clasificación de las obligaciones indivisibles, divisibles, solidarias y mancomunadas, ahí ya recién nos vamos a centrar en estos 3 escenarios de pluralidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es un ejemplo en donde el sujeto deudor, sujeto acreedor, no está determinado, sino que es determinable? Y uno de estos supuestos lo encontramos en, por ejemplo, la promesa unilateral. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil? Y por favor, más allá de la virtualidad del curso, siempre nuestro código a la mano. Es imprescindible nuestro Código Civil. Muy bien. ¿Qué nos dice el 1956? Por la promesa unilateral, el promitente queda obligado, por su sola declaración de voluntad, a cumplir una determinada prestación a favor de otra persona. Este es el típico ejemplo en donde estamos frente a una obligación claramente establecido por este 1956 que me dice queda obligado, remarcado, obligación, en donde sí sabemos quién es el deudor de nuestra obligación, el promitente. El promitente va a ser aquel que precisamente por su sola declaración se obliga a hacer algo. Lo que no está claramente determinado, y por ende estamos en un supuesto de determinable, la parte activa, es aquel que va a cumplir una determinada prestación, una determinada acción para recibir aquello que el promitente, para la redundancia, prometió. ¿Y qué nos dice el siguiente párrafo del 1956? Para que el destinatario sea acreedor, justamente este sujeto determinable, para que el destinatario de la promesa unilateral sea el acreedor, es necesario su asentimiento expreso tácito, el cual opera retroactivamente. Y el 1959 nos dice, por ejemplo, aquel que mediante anuncio público promete unilateralmente una prestación a quien se encuentre en determinada situación o ejecute un determinado acto, queda obligado por su sola promesa desde el momento en que ésta se hace pública. ¿Cuál es el típico ejemplo? Mi mascota se pierde y yo ofrezco una recompensa a aquella persona que me la entregue. Entonces, el destinatario de esta promesa unilateral, si ejecuta el acto determinado, es decir, la entrega de la mascota, en ese momento yo ya sé, aquel que se obligó a entregar una suma de dinero, aquel deudor que se obligó a entregar una suma de dinero, yo ya sé quién es mi acreedor. Pero al momento en que nació la obligación, estábamos frente a un supuesto de la parte activa determinable. Cuando yo ofrecí $1000 por aquel que me entrega mi mascota, yo no sé quién es el acreedor. No sé si realmente aparecerá el acreedor. Tal vez, Dios no quiera, nunca encuentre a mi mascota y no haya quien reclame la recompensa. Yo como deudor estoy claramente identificada, pero mi acreedor no. ¿Ok? Entonces, ese es un claro ejemplo de una obligación que nace con sujeto determinable. ¿Qué más debemos entender respecto a los elementos de la obligación? El vínculo jurídico ya lo hemos graficado, nuestro rayita en rojo, es este abstracto, este vínculo, este nexo, esa conexión que justamente me permite a mí identificarme como deudor o como acreedor frente a otra persona, este vínculo jurídico.
Tercer elemento, el que nos va a tomar un poquito más de tiempo. El objeto. El objeto de la obligación, que también va a dar lugar a que ya a partir de la siguiente clase, de la segunda semana de clases, nosotros comencemos con la clasificación de las obligaciones en base al objeto y vamos a ver las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer, o consideradas o también conocidas como negativas, porque en estricto no solamente son un no hacer, sino también implican un no dar en algunos ejemplos. Entonces, el objeto es precisamente aquello que el deudor tiene que ejecutar, tiene que realizar en favor del acreedor. Hay debates, y ustedes van a ver en algunas de las lecturas que están colgadas en Paideia, respecto a qué debemos entender por el objeto, por la prestación. Pero para el caso concreto, para esta clase introductoria, debemos entender que el objeto de nuestra obligación es precisamente esa prestación de dar, hacer y no hacer. Estas, a su vez, se van a subdividir en otras clasificaciones que también iremos viendo a partir de la segunda semana. Dar bienes ciertos, inciertos, fungibles, obligaciones de hacer propiamente dichas, obligaciones de hacer intuito persona, obligaciones de hacer que pueden ser ejecutadas por cualquier tercero, obligaciones de no hacer. Muy bien, pero este objeto, esta prestación de dar, hacer o no hacer, también tiene determinadas características que tienen que estar presentes, recuerden, al momento en que nace la obligación. ¿Cuáles son estas características o elementos del objeto de la obligación? Algunas de ellas ustedes ya las manejan con total claridad por su curso de acto jurídico o incluso por los cursos de contratos parte general que ustedes ya han llevado de forma previa a obligaciones. Ustedes deben saber que en mi época, cuando yo llevaba obligaciones, no hace mucho, primero llevábamos acto jurídico, luego obligaciones, luego veíamos parte general de contratos y los contratos típicos. Bueno, hace algunos años hubo una reestructuración en nuestra facultad que consideró conveniente que era acto jurídico, contratos parte general y obligaciones. Más allá de que podamos o no estar de acuerdo con ese cambio en la estructura del curso, creo yo que es muy interesante que ya ustedes vengan conociendo la noción de contrato. Entonces, porque ahí también han reforzado algunos de los elementos que han visto en acto jurídico y que ahorita vamos a mencionar para identificarlos en el momento en que nace la obligación y poder saber si realmente estamos frente a una obligación civil como tal. ¿Y por qué hago este énfasis de obligación civil como tal? Porque como ya lo dije en la clase introductoria o como lo habré dicho hace unos minutos, vamos a, en algún momento de nuestra videoconferencia el día miércoles, a verificar, contrastar, comparar una obligación respecto de otras figuras como los deberes jurídicos sin contenido patrimonial o los deberes morales. Entonces es muy importante que todos nuestros elementos estén presentes, entre ellos estas características del elemento objeto. Que el objeto sea posible. Obviamente nos estamos refiriendo a una posibilidad física y jurídica. Todo lo que ustedes saben de acto jurídico totalmente aplicable aquí. Yo no me puedo obligar válidamente para que sea reconocido por el ordenamiento, protegido como tal, a algo que no sea posible física o jurídicamente. Yo no me puedo obligar a entregar un caballo como ser vivo con alas. Hoy en día, si yo tal vez me equivoque, no existe un caballo con alas. Entonces, si yo me obligo con ustedes a entregarles un caballo con alas, esa expresión no es una obligación. Podrían ustedes identificar a un deudor, varios acreedores, tal vez el vínculo jurídico, incluso plasmado en un documento si quieren dar algún tipo de formalidad. Pero ¿el objeto es posible físicamente? No. Al momento en que nace la obligación no es posible físicamente. Cosa distinta es que yo me obligue a entregar un determinado bien, que sí es físicamente posible, yo me obligo a entregarles a ustedes, mis acreedores, a el señor Ralph.
Ustedes ya conocerán a lo largo del ciclo quién es el señor Ralph. El señor Ralph es mi mascota, es mi ovejero. Muy bien. Al momento en que nace la obligación, Ralph está vivo, es físicamente posible la entrega de este bien, una obligación de dar, pero hemos pactado un plazo, que sea acá a 3 semanas después de que nace la obligación. ¿Qué pasa si el señor Ralph, antes de la entrega, pero después del nacimiento de la obligación, fallece? Ahí lo que se está presentando es que el objeto de la obligación, que era físicamente posible al momento en que nació la obligación, al momento del cumplimiento, que se pactó un cumplimiento posterior, ya no es posible su ejecución. Muy bien, esa situación, el fallecimiento de la mascota, por ejemplo, no hace que uno pueda afirmar válidamente que la obligación nunca nació. No, la obligación nació. Lo que estamos enfrentándonos es a una imposibilidad física de su cumplimiento, que es una situación totalmente distinta. Por eso, siempre tengan en cuenta caballo con alas. Hoy en día yo no te puedo entregar o no puedo obligarme válidamente a entregarte un caballo con alas porque físicamente es imposible. Muy bien, la posibilidad también del objeto está no solamente orientada en el tema de lo físico, sino también de lo jurídico. Muy bien, yo no me puedo obligar porque no es válido, no es posible a venderles yo la plaza de armas de la ciudad de Lima. Eso es jurídicamente imposible. ¿Ok? Físicamente está ahí está la plaza de armas, pero no es válido una obligación, entre comillas, en donde yo me obligue a venderles a ustedes la plaza de armas. En el momento en que nace esa obligación, jurídicamente es imposible. Por ende, no estamos frente a una obligación. De la mano de esto que hemos venido señalando respecto al carácter de posibilidad jurídica del objeto de la obligación, está el segundo elemento que debe presentarse para el caso del objeto, y es la licitud del mismo. ¿Ok? Yo no me puedo obligar a algo ilícito. Yo no puedo, en nuestro ordenamiento, a obligarme a venderles a ustedes 1 tonelada de cocaína. Dentro de nuestro ordenamiento eso es ilícito. Entonces eso no es una obligación civil que pueda ser exigida, cuyo cumplimiento pueda ser exigido y cuyo incumplimiento pueda ser pasible de una indemnización. No, porque al momento en que nació era jurídicamente imposible, ilícito. Muy bien. El objeto debe ser determinado o determinable. Muy bien. El objeto determinado o determinable está orientado a lo que ya les hice mención hace unos minutos, y es que cuando veamos obligaciones de dar bienes, vamos a ver obligaciones de dar bienes ciertos, claramente identificados. El señor Ralph, mi ovejero, es un bien cierto, claramente identificado. Por más que existan cientos de ovejeros en Lima, en el Perú y en el mundo, el señor Ralph es único. Por sus características es único. Entonces, eso es un bien cierto. Un bien determinable es un bien que al momento en que nace la obligación, no tenemos certeza ninguna de las partes cuál es ese bien que, por ejemplo, voy a entregarte. El típico ejemplo, las obligaciones de dar bienes inciertos. Yo me obligo a entregarte un ovejero. Nos queda claro que el deudor se obligará a entregar un perro ovejero, macho ovejero. Muy bien. Pero, ¿cuál es el objeto que finalmente se entregue? Al momento en que nace la obligación, ni deudor ni acreedor lo sabemos, porque al momento en que está naciendo esta obligación, estamos frente a una obligación de objeto determinado.
En ese escenario, en su momento veremos que hay ciertos parámetros de criterios de calidad media, ciertas reglas que se aplican para que, habiendo nacido válidamente una obligación de objeto determinable, las partes en un momento posterior podamos cumplir esa obligación. Es decir, el deudor pueda cumplir y el acreedor vea satisfecha su acreencia. Lo dejamos hasta ahí por el momento.